Buenos días, hermanos. Bueno, hoy tenemos algunas visitas, así que bienvenidos a aquellos que nos visitan por primera, segunda. Ya después de la tercera no son más visitas, así que bienvenidos igual, obviamente. Pero tenemos dos visitas, o dos grupos de visitas muy especiales. En primer lugar está Marcela, mi futura suegra, si Dios lo permite. Así que cuídenla, por favor. No sea que le vaya a decir a mi suegro cosas que perjudiquen mi futuro matrimonio. Pero por otro lado nos visita un pastor y su familia, que no sé si ustedes conocían, pero hay un pastor joven con una esposa joven y una niña joven que viven por acá a unas cuadras a partir de ayer, así que nos ponemos muy contentos por lo que el Señor está haciendo. Era casi la frutilla del postre ahí, que ellos ya estén viviendo acá. Ellos saben que todavía les falta, porque me imagino que llegan a la casa y tienen que andar esquivando cajas, bolsas. Pero bueno, damos gracias a Dios por eso. Les invito a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 4. Vamos a continuar con el estudio de Filipenses. Filipenses 4. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 7. Hoy vamos a ocupar esa porción. Pero antes de leer, quiero hacer solamente dos aclaraciones. En primer lugar, me hubiese gustado tomar este párrafo de una forma diferente. La verdad es que lamento haberlo vivido así, no porque esté mal. Ahora vamos a recordar un poco toda la serie y no está mal en sí, pero creo que los versículos 6 y 7 merecían un sermón entero. Pero bueno, vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera y que obre en nuestros corazones. Lo segundo que quiero aclarar es que probablemente de toda la carta, estas sean las cosas con las que más lucho en mi corazón, sin dar detalles obviamente, pero fue sumamente difícil y es sumamente difícil y va a ser sumamente difícil compartir esto. Pero es una realidad de la palabra de Dios, es una realidad del pueblo de Dios que vive estas situaciones y necesitamos que Dios nos ministre. Así que vamos a leer el texto y vamos a orar. Dice la palabra de Dios, Filipenses 4, del 5 al 7. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, en una iglesia que tú has levantado. Señor, tú has formado lo que conocemos como la Iglesia Universal, el cuerpo de todos los creyentes, pero también has decidido levantar un testimonio, una iglesia local en Santa Teresita, y es por eso que te damos gracias, Señor, porque no es un club social, no es un lugar donde venimos a conocer gente, a divertirnos, sino que es un lugar donde tu iglesia se reúne. Este edificio es el lugar donde tu iglesia se reúne y podemos ser exhortados, animados, confrontados, Señor, con tu palabra, consolados. Podemos adorarte, Señor, podemos adorarte a través de las canciones,
como cantábamos recién, Señor, de la obra de tu Hijo en la cruz, de esa gracia, Señor, que nos alcanzó, pero también te podemos y debemos adorarte, Señor, al escuchar tu palabra atentamente, para luego obedecerla y adorarte con nuestras obras, con nuestras mentes, con nuestros corazones, Señor. Por eso te pido, Señor, que me ayudes a poder predicar tu palabra con la mayor claridad posible, que me ayudes a no decir nada que tu palabra no diga, nada que sea contrario a ella, Señor. Te lo ruego, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, como venimos un poco distanciados con los textos de Filipenses, simplemente repasamos. Estamos viendo en capítulo 4 de Filipenses que el creyente debe permanecer firme en el Señor, y eso se manifiesta de diferentes maneras. Debe permanecer firme en armonía. Vemos ahí la situación de Evodia y Síntique y cómo la iglesia tenía que actuar en esa situación. Tenían que permanecer firmes en unidad. Hemos visto también que debemos permanecer firmes en nuestro carácter, y ahí vimos, en primer lugar, firmeza a través del gozo, de una vida de gozo, que es el gozo verdadero, el bíblico. Y ahora sí vamos a ver que debemos, en nuestro carácter también, ser personas gentiles, amables, que debemos ser personas que disfrutamos de la paz de Dios, que gozamos de la paz de Dios. Ahora, mencionamos tres aspectos o tres áreas del carácter, pero quisiera decir que de alguna manera el gozo es lo que va a permear el resto, así como a lo largo de toda la carta, desde el principio hasta el final, el gozo es el tema central. De la misma manera, en este párrafo, el gozo va a tomar esa misma característica, va a ser central. Dijimos que hemos visto que un creyente debe ser un creyente gozoso, con el verdadero gozo, con el bíblico. Sin embargo, hay dos aspectos que hemos mencionado: la gentileza, la paz, que están profundamente relacionados con el gozo. Uno de estos aspectos que hemos visto tiene que ver con la manera en que nosotros, o que la firmeza espiritual, se manifiesta con el trato hacia los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? El otro tiene que ver con la manera en que el creyente vive en su mundo interior. ¿Te imaginas a un creyente gozoso yendo por ahí, por la vida, agarrándose a piña con el primero que pasa? Hace algún tiempo usamos esta ilustración, que fue un hecho que había pasado ahí fresquito. Tato me había contado de un hombre que andaba siempre en auto patoteando a los demás, se le pegaba atrás, después iba por ahí, y si el otro le decía algo, lo encontraba en la esquina, lo encerraba y enseguida quería ir a los golpes. Imagínate que te digan, no, el del, vamos a poner un auto de ejemplo nomás, es el del gol, ese es cristiano. Bueno, evidentemente o no es un cristiano o está completamente dominado por sus pasiones, pero no es un creyente y no es un creyente gozoso. ¿Te imaginas un creyente gozoso? O mejor dicho, ¿podés ver compatible que un creyente gozoso esté constantemente ansioso, deprimido? El creyente gozoso es un creyente gentil, amable, pero que también goza, disfruta de la paz de Dios en su corazón. Cuando hablamos de paz interna, no se imaginen ahí haciendo una especie
de meditación, ¿no? Es la paz de Dios, de podamos saber de qué se trata. Vamos a ver dos áreas, entonces, que ya hemos mencionado, pero dos áreas en las que debes y debemos permanecer firmes en el Señor, disfrutando del gozo del Señor. Y uno es en tus relaciones con los demás. Versículo 5, la primera parte del versículo. Y en tu dependencia, esa palabra es clave, tu dependencia en Dios o de Dios. Y eso es la paz interior, gentileza y paz. Veamos ahí en versículo 5 entonces, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. La palabra gentileza entonces tiene una amplia gama de significados, no vamos a ver todos, pero verdaderamente los comentaristas o los diccionarios tienen un largo texto para compartir acerca de lo que significa esta palabra que se traduce gentileza acá en versículo 5. Vamos a ver solo algunos de ellos y todos aplican. No es como algunos casos que tenemos que ver, siempre tenemos que ver por el contexto, pero en este caso todos los significados aplican. Uno de los sentidos es la amabilidad, una persona amable. Vuestra amabilidad sea conocida de todos. En Tito capítulo 3, versículo 3, dice, no dado al vino, no pendenciero. En contraste con pendenciero tenemos una persona amable. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable. En este caso, uno de los requisitos de los pastores es que sea una persona que sujeta sus pasiones, que ante cualquier problema que vienen a hablar mal de su esposa, que vienen con un conflicto tal vez subido de tono, es una persona que domina sus pasiones. En vez de ser violento, es amable. Obviamente esto no aplica solo a pastores, no es que solo los pastores deben ser así. Debemos ser amables. Si vienen a confrontarnos de una manera inadecuada, si vienen con palabras que no corresponden, debemos ser amables. Pero también esta palabra amables contrasta con una persona que es peleadora. Perdón, antes era 1 Timoteo 3:3. Ahora, Tito 3:2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables. Esta palabra es diferente, esta pendencieros que figura acá es diferente. Si bien es similar, pero tiene la connotación de una persona que le gustan las peleas. Literalmente es sin batalla, o es sin batallar. Una persona que no batalla, que no le gustan las peleas. No amigo de las peleas, esa es la idea. En contraste entonces con una persona que siempre está buscando riña, que cualquier chispita enciende el fuego de la pelea, que me dijiste gracias, y, me dijiste gracias, ¡pum! Ya una pelea. Una persona que en contraste con esta actitud es amable, es una persona firme en el Señor, es una persona gozosa, una persona que disfruta de su relación, de su comunión con el Señor, una persona que vive digna del Evangelio de Cristo, como hemos visto hace algún tiempo. Pero también esta amabilidad contrasta con la rivalidad. Son todas cosas similares, pero tienen su connotación específica. En Santiago 3, del 14 al 17, dice, pero si tenés celos amargos y contención, en vuestro corazón no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, más adelante,
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero, versículo 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, después amable. Y otra vez, la palabra contención acá en Santiago es diferente a las otras dos, a las que hemos visto antes. Y esta palabra la conocemos ya. Ustedes las conocen ya si estuvieron atentos. Filipenses capítulo 1, 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Filipenses 2, 3. Nada hagáis por contienda. Y el sentido de esta palabra es rivalidad, conflictos, ambiciones egoístas. Entonces, una persona amable es una persona que procura la unidad, que si tiene que resignar algo en pos de la unidad, lo va a hacer, que no está todo el tiempo buscando conflictos entre bandos. Hay personas que no pueden ver una iglesia unida, que si alguien le hizo algo al otro, ya tiene que andar juntando ahí un grupito, llenándole la cabeza para que, sí, mirá aquel. Y se forman allá otro bando y están los que siguen a aquel y los que siguen al otro y se arma un lío bárbaro. Algo de eso estaba pasando en Filipenses, ya lo hemos visto antes. Pero una persona amable es una persona que no busca rivalidades. Pero también esta palabra que se traduce en el versículo 5 como gentileza tiene el sentido de afable, una persona que tiene un trato agradable con los demás, que es cordial, una persona que no es siempre áspera en sus palabras. Hay personas, y conocemos seguramente, ustedes conocen a alguien, y espero que no se les venga a la mente ahora, aunque ya se les vino a la mente. Pero hay personas que te acercás a hablar y ya te agarrás la cabeza porque vos sabés que te va a responder mal. Y ya de antemano, por más que sea cualquier pavada, tenés que orar porque decís, Señor, yo ya sé que le voy a ir a decir algo y me va a responder cualquier cosa. Hay personas así. El creyente debe ser una persona cordial en su trato, amable. Que te den ganas de ir a hablar con esa persona. Hermanos, la gente tiene que tener ganas de ir a hablar con vos por tu trato cordial. Tiene sentido de ternura también esta palabra. La utiliza el apóstol Pablo en 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, De vuelta, el creyente no es una persona ruda, no debe ser una persona ruda, áspera, sino una persona tierna, amable. Tiene el sentido también de indulgencia, de ser una persona que tolera cuando alguien hace algo contra él. Dice, la indulgencia es la misericordia o tolerancia a leves desviaciones de la rectitud moral. Cuando vemos en otra persona que está haciendo algo que no corresponde, no vamos con violencia. Tampoco vamos a tolerar en el sentido de tapar su pecado, no, acá no pasa nada, no es eso, pero no ser ásperos, no ser violentos. Ahora, ¿cuándo debemos ser tolerantes? ¿Cuándo debemos ser gentiles? ¿Cuándo debemos ser amables? Vamos a ver solamente algunos ejemplos, pero la realidad es que es siempre, ¿no? Siempre debemos ser gentiles, amables. Debemos ser gentiles, debemos ser amables cuando somos defraudados. Hace poquito veíamos, hace 2 domingos,
muy por arriba la carta de 1 Corintios, algunas características, y dentro de esas características, o mejor dicho, lo que estaba sucediendo ahí en Corinto, era que entre hermanos estaban llevando a pleito porque unos defraudaban a otros y como no se ponían de acuerdo, los llevaban a la justicia, pero a la justicia de incrédulos. Así que, dice en 1 Corintios 6:7, así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Cuando alguien tiene algo contra nosotros y nos defrauda, debemos mostrar gentileza. Debemos mostrar gentileza también, y vamos a ver ahí en Mateo capítulo 5 algunas características, y el Señor nos enseña acerca de esto en el Sermón del Monte, y solo vamos a tomar 3 principios de Mateo capítulo 5. Debemos ser gentiles cuando somos defraudados, dijimos antes, pero también cuando atentan contra nuestra dignidad. Cuando atentan contra nuestra dignidad. Mateo 5, del 38 al 39. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y seguramente este texto ha sido utilizado para decir un montón de cosas que no tienen nada que ver con lo que el Señor estaba enseñando. El creyente no es una persona que anda por la vida y le pegan una piña y sigue, bueno, no. Por ejemplo, esto no quiere decir que si te vienen a robar o si van a robar a algún ser querido o si alguien está en peligro, algún ser querido está en peligro, no te puedes defender. Eso no quiere decir este texto. Lo que quiere decir es que no debemos tomar venganza. Debemos rehusar a responder exigiendo nuestro derecho. Eso es gentileza. Cuando se trata de una ofensa de nuestra dignidad. Debemos rehusar cuando se trata de la defensa de nuestra dignidad. Cuando tu familia está en peligro, eso es diferente. Debemos ser gentiles cuando atentan contra nuestros recursos. En el versículo 40 el Señor dice, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Debemos ser gentiles cuando atentan contra nuestra libertad, versículo 41 y 42. Y a cualquiera que te obligue a llegar la capa por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Debemos ser gentiles cuando perdemos nuestros derechos o cuando alguien hace algo en contra de nuestros derechos. Cuando debo deshacerme de mis derechos por el bien de mi hermano. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Fíjense que no dice, si comer carne le es ocasión de caer, bueno, que se embrome, que se ponga a leer la Biblia y se fije qué es lo que dice en cuanto a carne y se va a dar cuenta que está equivocado. No comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si algo en lo que yo pueda hacer puede ser de tropiezo para mi hermano, bueno, debo rehusar de mi derecho por amor a él. Dice Samuel Pérez Millos,
que la gentileza es la condición de quienes no exigen demasiado de sus derechos personales. La firmeza y el gozo verdadero no pueden ser alcanzados abrigando un espíritu pendenciero, violento, que reclama constantemente lo suyo. Dice MacArthur, quizá la palabra más cercana en castellano a la que aparece ahí en el texto es gentileza, como lo traduce la 960. La gentileza de la humildad, la humilde gentileza que produce la paciencia para soportar la injusticia, el oprobio y el maltrato, sin reaccionar con venganza o amargura. Eso es contentamiento. Eso es contentamiento. Más adelante el apóstol Pablo nos va a dar un ejemplo de contentamiento relacionado a los bienes materiales, la situación en la que el Señor lo puso. Él podía estar gozoso porque estaba contento con lo que Dios le había dado. Pero una persona que está contenta con lo que Dios le ha dado, y no hablo de recursos materiales, sino en general, su gracia, es una persona amable, es una persona gentil. ¿Con quiénes debemos ser gentiles? Bueno, el texto lo dice: vuestra gentileza sea conocida a todos los hombres. Todos los hombres. Ya hemos visto, algunas personas nos van a defraudar, otras van a hacer algo en contra nuestro directamente, otros van a hacer cosas que tal vez nosotros creemos que merecen un duro juicio. Con todos. Debemos ser gentiles con todos. Hay personas, inclusive en esta iglesia, que son fáciles de amar, que es fácil ser gentiles con esas personas. No voy a dar nombres, pero todos se deben imaginar al menos a una. Es muy fácil ser amable y gentil con X hermano. Pero hermanos, no todos somos así. A veces somos difíciles. A veces es difícil ser gentil con algunos de nosotros. Pero eso no es un límite, no es una excusa. El Señor dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Tenemos un ejemplo claro y es el ejemplo supremo en todo. Por supuesto, es el ejemplo del Señor Jesucristo. Vemos ahí en 1 Pedro 2, 18 al 24. Normalmente este texto se utiliza para hablar de seguir su ejemplo e inclusive se ha usado como lema en un campamento que yo he ido para hablar de seguir el ejemplo de Jesús en otros aspectos que, por supuesto, debemos imitar al Señor Jesús en todo. Pero este texto habla de imitar al Señor Jesús en algo muy específico. Fíjense, versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables ahí es gentiles, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, eso es lo que agrada a Dios, eso es lo que recibe aprobación. Versículo 20: mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo del Señor Jesús? Recuerden, la semana pasada veíamos cómo debíamos tratar a nuestros amos, a nuestros jefes, aún a los que son difíciles de soportar. Y encontramos el ejemplo del Señor Jesucristo, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, a quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente. Piensen en la obra de la cruz. Hoy cantábamos la gloria de la cruz. No cantamos de un pedazo de madera, obviamente, sino de lo que ha sucedido, de lo que Dios ha hecho en la cruz. Cristo, el santo y justo, yendo a la cruz voluntariamente, a los ojos de los hombres, injustamente porque Él no hizo nada. Sin embargo, lo maldijeron, le escupieron, clavaron sus manos, sus pies, y Él no respondió con maldición. Un creyente firme en el Señor, que disfruta del gozo de la comunión con el Señor, es un creyente que trata a los demás con gentileza. Pero también debemos permanecer firmes en nuestra dependencia de Dios. En nuestra dependencia de Dios, y eso es con paz, y eso es lo que va a producir, mejor dicho, la paz de Dios, una paz genuina interior. Fíjense en versículo 5, termina diciendo: el Señor está cerca. Ahora, acá el mundo se divide en dos, y por un lado un grupo de teólogos y comentaristas, pastores, hermanos, batallando unos con otros para ver a dónde pertenece el Señor está cerca. Bueno, no es cierto, no hay una guerra en eso, pero sí las opiniones están divididas. Algunos piensan que el Señor está cerca está relacionado con lo que vimos recién en el versículo 5. Otros creen que está relacionado con lo que continúa. La verdad es que podría ser cualquiera de las dos opciones, e inclusive aplica de las dos maneras. No es que una es medio raro, no es bíblica y la otra sí. Por ejemplo, el Señor está cerca puede ser entendido en relación al tiempo. Es decir, esto sería un argumento escatológico: el Señor está cerca, el Señor está viniendo. Esa es la idea. Y eso nos debe exhortar a mostrar gentileza hacia los demás. Pero la segunda opción es que el Señor está cerca tenga relación con la distancia, y no con el tiempo, con la distancia. Este sería un argumento soteriológico, es decir, lo que gozamos nosotros por ser salvos es nuestra relación con Dios, tener a Dios cerca. En este sentido, relacionaría en que el Señor esté cerca con no afanarse, sino dar a conocer las peticiones. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. Bueno, ambas son verdades enseñadas en la Biblia, claramente. Ambas opciones tendrían sentido en el texto. Pablo, de hecho, usa el argumento de la venida del Señor para exhortarles a vivir de una manera digna de Él. O sea que inclusive dentro de Filipenses ya está utilizado de esa manera. Sin embargo, y esta es mi opinión, por los versículos siguientes creo que encaja mejor que el apóstol Pablo utilice este argumento para hablar de que Dios está cercano para oír las oraciones, para estar y dar su paz a aquellos que lo buscan. Cercano está Jehová, dice el Salmo 145, 18 y 19. Cercano está Jehová a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Pero hay un enemigo que atenta contra el gozo del cristiano, que atenta contra la paz que Dios da al cristiano y que Dios quiere dar al cristiano, y es la ansiedad. Versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Esa palabra afán o afanosos
puede ser traducida como ansiedad, preocupación, angustia inclusive, pero no siempre tiene una connotación negativa, no siempre. De hecho, ya hemos visto en Filipenses 2:20, dice: a ninguno tengo del mismo sentir y que tan sinceramente se interese por vosotros. Hablando de Timoteo, esa palabra interés o se interese es esta palabra que se traduce ansiedad acá o afán. En 1 Corintios 7, 32 al 34 se utiliza 4 veces esta misma palabra que acá se traduce afán para hablar de cómo los solteros cuidan, esa es la palabra, cuidan o se ocupan de las cosas del Señor, y cómo los casados, tanto el esposo como la esposa, cuidan, se ocupan el uno del otro. Entonces, no siempre la palabra que en este momento se traduce afán es negativa o tiene una connotación negativa, pero la gran mayoría de las veces sí. De hecho, de 19 veces que aparece este verbo, al menos 13 tiene una connotación negativa de afán, de preocupación. Lo mismo sucede con el sustantivo, afán, ansiedad. De las 6 veces que aparece, 5 tiene una connotación negativa. ¿Cuándo un afán es negativo? ¿Cuándo tiene una connotación negativa? Bueno, cuando la ansiedad y la preocupación que provienen de enredarse demasiado en los negocios del mundo. Esa es una de las razones, Mateo 13:22, Marcos 4:19. La preocupación por el futuro es otra de las razones. Mateo 6:25, 28 y 30, cuando significa derrochar energías por algo no esencial. En este sentido, Marta, ahí en Lucas 10:41, estaba equivocada, ella estaba afanada por las cosas de esta vida, estaba desenfocada, ella tenía que estar a los pies de Cristo, escuchando su palabra, pero estaba preocupada, afanada por las cosas de la vida. Pero también el afán, la ansiedad, es incorrecta cuando nos ocupamos de agradar a los hombres. 2 Corintios 7, 32 al 34, cuando nos preocupamos demasiado por qué van a pensar de mí, por tratar de ganar el favor de los demás, de ser bien vistos, eso es un afán negativa, una afán pecaminosa. Mariano compartió hace algunos años una predicación sobre este texto y él citaba una frase que yo recito: la ansiedad es el interés que pagamos por pensar demasiado en los problemas del mañana. La ansiedad es el interés que pagamos por pensar demasiado en los problemas del mañana. Algunos efectos que pude encontrar que causa la ansiedad: sensación de nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro inminente, sensación de pánico, sensación de catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, sudoración, temblores, sensaciones de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse, problemas digestivos, etcétera, etcétera, insomnio y otros tantos. La sociedad es uno de los grandes males en este tiempo. También Mariano comentaba que se lo ha llamado el resfrío del alma, y no porque no sea algo grave, sino por lo común que es. Las estadísticas en relación a este tema son realmente alarmantes. Hay diferentes estadísticas y depende mucho del país, del año,
del grupo, ya sea mujeres, jóvenes, etc. Pero cerca de un 15% de las personas padecen en menor o mayor medida la ansiedad en un sentido patológico. Todos, el 100% de las personas, en algún momento hemos estado ansiosos, inclusive por ahí estás ansioso en este momento, pero en un nivel patológico donde puedas tener estos síntomas que recién mencionaba y otros peores, cerca del 15% de las personas. Este mal afecta a todos por igual en el sentido de que a los creyentes y a los incrédulos. Uno a veces piensa que no, los creyentes no pueden tener ansiedad, no pueden padecer ninguna de estas cosas. Eso no es cierto. No deberíamos, porque tenemos un Dios de paz que está con nosotros, pero es una realidad. Y peor aún, en 2020, luego de que explote el brote de COVID-19, las estadísticas se potenciaron en un 25%. O sea, 25% más de las personas que antes sabían que padecían esta enfermedad o este mal. Un 25% más ahora lo padecen. Es lógico. Las personas encerradas en sus casas por perder el empleo posiblemente, pensando en su salud, qué va a pasar si entra el virus por la ventana, si salgo a comprar y si toco y si hago esto y si hago... Por supuesto. Ahora, Mateo 6 nos enseña 4 características del afán que voy a mencionar. Tratar de ser lo más breve posible, pero es necesario que entendamos esto. Mateo 6, 26 nos enseña que el afán es irracional. Es irracional. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Obvio. La respuesta es sí, obvio. Y entonces, ¿por qué te preocupas? Ayer mi futura suegra cantaba, no se dio cuenta, ayer la estaba escuchando, pero ella cantaba: si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Obvio, pero nos preocupamos. Piensen ustedes en relación a lo que les mencionaba antes, la pandemia COVID-19. Piensen ustedes cuánto nos hemos preocupado por la pérdida de trabajo, por nuestra salud. No quiero decir que no hayan personas que hayan padecido, que hayan perdido el trabajo, inclusive conocemos casos de personas que han fallecido, pero piensen de todas las personas que estamos acá y todos los que nos hemos preocupado, ¿cuántas de esas cosas realmente pasaron? La ansiedad es irracional. Pero en versículo 27, la ansiedad es infructuosa. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? En la gran mayoría es poco o nada lo que podemos hacer en relación a lo que nos estamos preocupando. Nos preocupamos por la situación del país. Adelante, anda a mejorarla. Nos preocupamos por las enfermedades. Por mucho que luchemos por no enfermarnos, en algún momento nos vamos a enfermar. Nos preocupamos porque nos echen del trabajo, porque no nos echen, mejor dicho, no queremos que nos echen. Sin embargo, eso tampoco está en nuestras manos. Por lo tanto, preocuparnos no va a remediar absolutamente nada. Ninguna de estas situaciones está en nuestras manos. Pero en versículo 28 al 30, también el Señor nos dice que es un acto de incredulidad.
Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros? ¿Cómo termina? Hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Es un acto de incredulidad. No quiero decir que todas las personas que se afanan son incrédulas en el sentido de que no conocen al Señor, pero en su vida de fe están dudando, en esa área están siendo incrédulos. Estamos siendo incrédulos. Si Dios prometió que sería nuestro proveedor, entonces la preocupación es una duda y desconfianza de que Dios cumpliría o cumplirá lo que prometió. Eso es incredulidad. Pero en último lugar, Mateo 6, los versículos 31 al 33, nos enseña que la ansiedad o el afán evidencia un enfoque completamente equivocado. Ni os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas esas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Mas, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Estamos pensando en acá, en lo que tenemos ahora, en lo que no tenemos, en lo que necesitamos, en lo que estamos por perder. Y no nos damos cuenta que lo más importante y en lo que debemos dedicar nuestros pensamientos, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo es en el reino de Dios. Recién mencionábamos el ejemplo de Marta, Lucas 10, 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada: estar a los pies del Señor. Este es el gran mal, la ansiedad, el afán. Atenta contra el gozo del cristiano, atenta contra la firmeza del cristiano. Pero rápidamente vamos a ver cuál es el remedio, cómo combatir la ansiedad. Por eso creo que tendría que haberlo hecho en dos. Pero vamos a verlo rápidamente. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ahí tenemos el remedio. La situación es alarmante, las estadísticas lo muestran. Por lo tanto, nosotros debemos saber cómo combatir este mal. La psicología y las diferentes filosofías modernas, inclusive algunas religiones también, plantean soluciones para combatir el afán, la ansiedad, la depresión. El foco en muchos de estas prácticas, de estos tratamientos, está puesto en factores externos, como por ejemplo controlar la respiración, hacer ejercicio, meditación, que está relacionada al control de la respiración, terapias, etcétera, etcétera. La verdad es que muchas de estas cosas no son malas, de hecho son necesarias. Por ejemplo, hacer ejercicio es necesario. Hermano, hermana, tienen que hacer ejercicio. Una buena alimentación es necesaria. No podemos comer todos los días en la M de McDonald's. Necesitamos una buena alimentación, necesitamos un buen descanso. Todo eso es necesario, es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente. La palabra de Dios nos enseña con claridad cómo combatir la ansiedad. En versículos 8 y 9 vamos a ver que combatir la ansiedad
y la depresión, o para combatirla debemos pensar correctamente y debemos conducirnos siguiendo el ejemplo de hombres piadosos, de hermanos piadosos. Eso lo vamos a ver la próxima predicación, si Dios lo permite. Pero en versículo 6 encontramos la primera herramienta o el primer recurso para combatir la ansiedad. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. A diferencia de las otras prácticas, o mejor dicho, a diferencia de ciertas filosofías que enseñan que hay que poner la mente en blanco, si estás preocupado, bueno, poné la mente en blanco y ya. Dedica un tiempo en la meditación, en apagar tu mente, básicamente. Sin embargo, eso no soluciona nada. No soluciona nada. A diferencia de lo que mencionaba antes, la palabra de Dios nos enseña que debemos tomar las preocupaciones, no olvidarnos de ellas, no hacer de cuenta que no están, tomar esas preocupaciones y transformarlas, no nosotros, pero transformarlas en oraciones delante de Dios. Esto es equivalente a un espíritu de dependencia de Dios. Eso es decirle al Señor: Señor, yo tengo necesidad de que vos te ocupes de esto. Puedo pasar horas y horas y horas dándole vuelta al asunto, pensando qué pasaría si el otro, y si viene, y si me echan, y si... Señor, lo dejo en tu presencia. La Biblia de las Américas lo traduce de una forma más clara todavía y que arroja más luz. Dice: antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De esta forma, el en todo contrasta con por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer. La idea es que debemos orar en todo tiempo, en todo momento, cada vez que estemos afanados, ansiosos. Debemos presentarnos delante del trono de Dios y llevar nuestras inquietudes. Las peticiones, oraciones y ruegos pueden ser palabras equivalentes. No es la idea mostrar diferentes tipos de oración para cuando uno está ansioso. La idea es que en todo momento, por cada cosa que nosotros estemos afanosos, debemos presentarnos delante de Dios, de vuelta, no apagar la mente, tomar esas preocupaciones y llevarlas delante del trono inconmovible de Dios. Cuando llegamos turbados y alterados a la presencia de Dios, ansiosos, nos encontramos con que el trono de Dios es inconmovible. Salmo 93, 1 y 2 dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces, tú eres eternamente. El trono del Señor es firme, no se mueve. Y aunque el mundo, nuestros corazones se derriben, Salmo 46, 1 al 3, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro próximo auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios es nuestro amparo y nuestro refugio.
uno de los pensamientos que no sé si la palabra es consuela, pero a los que me afirmo cada vez que estoy sufriendo, que estoy padeciendo, que estoy ansioso, mejor dicho, no lo hagamos en pasivo, que estoy ansioso. Y hace poco lo mencionaba con Debo en otras palabras, pero yo puedo estar en lo más profundo, puedo estar lo más perturbado posible. Puede ser que lejos de mejorar la situación empeore inclusive. O sea, la situación puede ser inclusive peor de lo que yo me imagino. Aún así el Señor reina. Y su reino es inconmovible. Uno queda libre del afán cuando lo descarga sobre Dios. No porque uno se acerca con la confianza de que Dios va a solucionar todo eso. Como dije recién, puede hasta que inclusive sea peor de lo que uno piensa. Sino porque la oración lo libra a uno del afán, porque es el trono de Dios inconmovible. Porque el trono de Dios es un trono de gracia, de bondad, de misericordia. Dios es nuestro amparo y fortaleza. El resultado de esto, para terminar, es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones. Dios es el Dios de paz. Hay un montón de versículos, no puedo mencionarlos todos ahora, pero Romanos 16:20, 1 Corintios 14:33, es llamado el Dios de paz, pero es el Dios que está dispuesto a dar su paz a los que le buscan. Dios está dispuesto a impartir su paz a nuestros corazones, a nuestras mentes, si le buscamos. Esta paz no la puede explicar nadie. Podemos ir a terapias y te pueden hablar de diferentes tipos de resultados, pero la paz de Dios no se puede explicar. Sobrepasa, excede a todo conocimiento, pero la podemos ver muchas veces. Cuando una persona pierde un ser querido, lo hemos visto hace poco, y vos ves una persona que tiene paz, lágrimas, pero paz. Y ojo, su ser querido no era creyente, pero tenía paz, porque el trono del Señor es inconmovible, porque Dios es el mismo. Cuando estás afanado, cuando estás cargado, cuando estás ansioso, no pretendas simplemente pensar en otra cosa. No te escapes, no pretendas negar lo que estás pensando, o sea, decir no voy a pensar en esto. Por supuesto, no es bueno seguir enroscándote, ¿no? Pero no es la forma. No busques alternativas. Películas, series, es a donde vamos normalmente, ¿no? Si estamos afanados, cargados, vamos ahí. Vemos una peli, ya está, listo. No, eso sí, ahí. El ejercicio, el deporte es bueno, pero no es una escapatoria. Presentate constantemente delante de Dios y echá sobre Él tu carga. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. No importa qué tan afligido estés, hacelo igual. No vas a tener ganas, hacelo igual. Pero no hagas repeticiones preempaquetadas. Volcá tu corazón. Señor, no doy más. Derramá tu corazón. Y si ves que el tiempo pasa y la paz no llega, derramá tu corazón delante de Dios.
bañada con gratitud tus oraciones. No pudimos ver eso, pero necesitamos ser agradecidos, reconocer que Dios es bueno con nosotros, a pesar de lo que nosotros estemos sufriendo, a pesar de todo aquello que no podemos ver, Dios es bueno con nosotros. Sea agradecido. Y por último, todo esto es en Cristo Jesús. Todo esto lo recibimos por estar en Cristo Jesús. Y déjame decirte que la Biblia habla de la paz de Dios, pero también habla de la paz con Dios. Y no hay paz de Dios, no puede ser, no es posible tener la paz de Dios sin antes estar en paz con Dios. Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe y es por eso que tenemos paz con Dios. ¿Justificados de qué? El hombre es pecador, vos y yo lo somos, todos somos pecadores. El religioso más religioso es pecador, es religioso pero es pecador. Y la Biblia es muy clara, dice que la paga del pecado es la muerte, muerte física pero muerte espiritual también. Y eso es la separación eterna de la presencia de Dios, es recibir el castigo justo por cada uno de nuestros pecados. Pero Romanos 5:1 dice que somos justificados por la fe. ¿Fe en qué? En el sacrificio perfecto de Cristo. Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó forma de hombre, vino a vivir en esta vida como vos y como yo. No en un palacio rodeado de... No, como vos y como yo. Nació en un pesebre, de hecho. Vivió en esta vida, a diferencia de vos y de mí, una vida perfecta, sin pecar, sin pecar. Inclusive, antes lo vimos, mientras lo llevaban a la cruz, enmudeció. No dijo nada. Y él fue a la cruz para ofrecerse como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por nuestros pecados. Eso es lo que vamos a recordar ahora, por nuestros pecados. Jesucristo fue clavado en la cruz, Él murió por nuestros pecados, fue sepultado en una tumba, pero Él resucitó porque Él es Dios y porque Él no pagaba por sus pecados, sino por los nuestros. Justificados por la fe en su sacrificio, si nosotros creemos con todo nuestro corazón, si nos aferramos a lo que Él hizo por nosotros, podemos tener salvación. Oremos. Padre, te damos gracias porque la tierra puede temblar. Nuestros corazones se pueden derrumbar. Nuestros cuerpos, nuestro físico puede de un día para otro desaparecer, Señor, sufrir. Pero tu trono, Señor, es inconmovible. Y esto no es de ahora, es tu trono eterno, Señor. Lo que nosotros consideramos como el pasado, la eternidad pasada, pero la eternidad futura también, Señor, tu trono es inconmovible. Pero también es un trono de gracia, de bondad, de misericordia, de paz, de nuevas oportunidades. Ayúdanos, Señor, a vivir de una vida que te agrade, vivir una vida firmes en Cristo, gozando de nuestra comunión contigo, Señor, reflejando a Cristo en nuestro modo de andar, siendo gentiles con aquellos que atentan contra nosotros y descansando, Señor, en que tú eres un Dios bondadoso,
echando nuestras ansiedades, nuestras cargas delante de ti. En Cristo Jesús. Amén.